Pues sí. Ay, hola. Bueno, estamos aquí terminando muy contentos en la plenaria de la Cámara de Representantes. Acabamos de aprobar nuestro primer proyecto como ponentes con mi Julita Miranda, con nuestra coordinadora ponente. Estuvimos trabajando hace unos días en este importante proyecto de pasivos ambientales. Entonces queríamos contarles que ya fue aprobado en plenaria de la Cámara este proyecto tan importante ambientalmente hablando. Sí, realmente fue una sesión larga porque nuestro proyecto de solo 11 artículos despertó un gran interés y recibimos como 60 proposiciones, Sí, aproximadamente. personas que además estudiaron, equipos que estudiaron el proyecto, hicieron muchos aportes que enriquecieron sin duda el proyecto y fue una delicia trabajar con Cristian. Gracias. Quiero contarles que para quienes no la conozcan, aunque ella es muy famosa, Julita trabajó más de 17 años en parques nacionales naturales dirigiendo esta importante institución, protegiendo los diferentes ecosistemas, conoce muchísimo el territorio. Los parques nacionales naturales son parte fundamental de la estructura ecológica de nuestro país y es parte de lo que nos garantiza que podamos vivir tan bien como vivimos en este país. Absolutamente cierto, y entonces invitemos a la gente, a Claro tus que sí. seguidores, a visitar los parques. Claro que sí. ¿Cuántos parques tenemos en Colombia, Julita? 59 parques nacionales y 3 distritos nacionales que pueden ser utilizados por los campesinos, 3 distritos regionales y nacionales. Además, hay ecoturismo en los parques, también en los regionales, de manera que invitar a la gente a que visite el parque que le queda más cerca o que visite los parques más emblemáticos de Colombia. Claro que sí. En ¿Cuál Santander conoces tú? tenemos el Parque Nacional Los Yariguíes. Yariguí es importantísimo, toda la una parte- estrella fluvial. Totalmente, sí, que tenemos que protegerla allá en Santander sin duda alguna. Hay, ¿cuántos? 59 parques nacionales. 59 parques pero nacionales. entre los regionales y las otras categorías, Colombia tiene más de 1.300 áreas protegidas. Son como 31 millones de hectáreas de nuestro país en figuras de conservación en áreas protegidas. Y son áreas protegidas justamente por la importancia que a veces no notamos, por esa importancia de ambiental, ecosistémica que nos brinda agua, que nos brinda las corrientes de viento, que nos brinda un equilibrio térmico, que nos brinda todos estos servicios ecosistémicos que nos Así es. prestan los diferentes parques. Fundamentales para enfrentar el cambio climático Totalmente. y para evitar la pérdida de biodiversidad, que son las grandes amenazas que tiene hoy el planeta. Claro que sí, la deforestación como principal reto que tenemos. Con Así Julita es. también estamos en la Comisión de Bosques y Cambio Climático, una comisión accidental que nos invitó Julita a participar para pensarnos cómo vamos a proteger el territorio, cómo vamos a frenar, ayudar, a aportar a frenar la deforestación, que es el principal problema ambiental que tenemos, y cómo vamos a proteger estas áreas a las que hacíamos alusión. Y para ello, el proyecto que logramos aprobar hoy, aquí en la plenaria de la Cámara, con más de 50 proposiciones que nos hicieron de diferentes partidos, diferentes ideas para fortalecer este proyecto, que consiste en las deudas ambientales generadas por múltiples proyectos o actividades, obras humanas que nos generan unas afectaciones ambientales y que quedan como deuda porque no son atendidas, no son mitigadas, no son, digamos, restituidas a su originalidad. Entonces hoy lo que hicimos fue un reconocimiento del concepto de lo que es un pasivo ambiental. Le facultamos al gobierno nacional también para que adelante la política pública de pasivos ambientales, que son deudas históricas de hace muchísimos años que nos han dejado en gran medida las grandes industrias. Se dice que el 80% de los pasivos ambientales que tenemos en nuestro país son generados entre la industria petrolera, la minería y los rellenos sanitarios. Así es, muy importante lo que logramos hoy. Claro que sí, ahora va para Comisión Quinta de Senado para que podamos avanzar con este proyecto y pueda avanzar esa política pública de pasivos ambientales, que son deudas que tenemos con nuestra tierra. Gracias, Bueno, Cristian. Julita, Sigue muchas contándole gracias. a tus Listo. seguidores cómo va todo. Muchas gracias. Listo. Sí, pues hoy fue un día muy interesante, eso se los quería contar. Me voy a sentar por acá porque
la dinámica del Congreso a veces no se conoce del todo. ¿Qué pasó hoy? Julia Miranda y yo éramos los ponentes del proyecto, es decir, nosotros quedamos liderando este proyecto, que es un proyecto de iniciativa de diferentes representantes, senadores que firmaron este proyecto, y nosotros somos los que íbamos ya a presentar una ponencia sobre cómo debería avanzar este proyecto. Y entonces llega uno a la plenaria a tratar de articular las diferentes propuestas que tienen para modificar el proyecto los diferentes representantes. Pues aquí tenemos 187 representantes, entonces muchos de ellos presentan proposiciones para modificar el articulado del proyecto. Primero se vota la ponencia. La ponencia, la verdad, logramos aprobarla de manera rápida, con una exposición corta, entendiendo la importancia de este proyecto, y luego empezaron a llegar proposiciones y proposiciones y proposiciones. Entonces yo estaba haciendo la tarea de ir a hablar con los autores de las proposiciones y solicitarles que las dejaran como constancia. ¿Qué quiere decir esto? Son aportes que ellos consideran que son importantes para los proyectos, pero que los dejan como una constancia justamente para que no tengas que surtir una votación compleja de toda la plenaria. Se tiene que votar cada una de las proposiciones, toca votar una por una. De las modificaciones de un mismo artículo habían en algunos casos más de 12 proposiciones solo para un artículo. Este era un proyecto de 11 artículos, y ahí fuimos avanzando y fuimos hablando con los diferentes compañeros acá del Congreso para lograr que dejaran las proposiciones como constancia. Una vez logramos que las proposiciones las dejaran como constancias, entonces llegaban más y muchas, digamos, que eran proposiciones que tenían un sentido similar. ¿Qué ocurre? Hay una sentencia de la sección primera del Consejo de Estado que hace unas recomendaciones de lo que debíamos hacer, de lo que debía hacer el legislador en materia de pasivos ambientales. Entonces lo que hicimos fue acoger esas recomendaciones de la sentencia del Consejo de Estado de la sección primera para que el proyecto avanzara entendiendo y reconociendo pues la importancia de esta sentencia. Esa sentencia decía que teníamos que poner un registro de los pasivos ambientales en primera medida, tenía que haber también un plan de mitigación, un plan de contingencia de los pasivos ambientales que se encontraban en esa caracterización también que pedía, porque pedía un registro con una caracterización de dónde se encontraban los pasivos, etc. Entonces, una vez tenemos el registro, una vez tenemos la definición propia de lo que es un pasivo ambiental, podemos definir cuáles son los mecanismos para atender esos pasivos. ¿Qué son los pasivos? Pues esos daños, digámoslo así, o esas afectaciones negativas que se generan al ambiente cuando avanzan diferentes proyectos. Entonces yo aquí en la plenaria expuse, por ejemplo, el pasivo ambiental que dejó Minesa y que dejó Ecooro en Santurbán, que nos dejó unos grandes túneles de perforación, de excavación, que inclusive ustedes saben que la exploración no tiene licencia ambiental. También entonces hablé del pasivo ambiental generado por el pozo Lizama 158, no sé si se acuerden que eso hubo una noticia porque se reventó un pozo y eso generó un vertimiento de hidrocarburos en la quebrada La Lizama, que después iba a desembocar en el río Sogamoso. Ese proyecto es, a ver, para los que se van conectando, es un proyecto de pasivos ambientales. Reconoce que es un pasivo ambiental, que es una deuda que tenemos con nuestro territorio porque le generamos afectaciones. Segundo, dice que tiene que existir un registro de pasivos ambientales a nivel nacional. Tercero, faculta al gobierno nacional para que elabore desde el Ministerio de Ambiente, desde el Ministerio de Minas y desde el Departamento Nacional de Planeación una política pública para la atención de los pasivos ambientales, es decir, para que se le pague al territorio, a la tierra, al ambiente, a la naturaleza, por todas las deudas que tenemos con ellos debido a los diferentes proyectos, a las diferentes obras, a los diferentes impactos que le ha generado el hombre a el territorio. Y digamos que ahí estábamos en esa discusión. Esos son los 3 puntos centrales, y dice que la política pública se tiene que construir a través de al menos 5 audiencias públicas en las cuales se tengan en cuenta a las organizaciones sociales, a las organizaciones ambientales, para que sea, digámoslo,
participativo y vinculante, ¿sí? Entonces es bien valioso porque pues tiene todo el sentido y toda la coherencia con la visión del nuevo gobierno, y que habla pues de estos diálogos sociales y participativos en los cuales las políticas públicas se van a construir desde las bases. Entonces pues este proyecto cumplía pues con esa visión, digámoslo. Entonces vamos a leer aquí algunos comentarios a ver si tienen algunas dudas. Ecopetrol también tiene, claro que sí, Ecopetrol también tiene unos pasivos ambientales. Justamente de uno de los pasivos ambientales de Ecopetrol hablé hoy, que es el que les acabo de decir, del pasivo ambiental del Pozo Lizama 158, que a hoy en el kilómetro 2, en la vía que conduce de La Fortuna, es decir, la que viene de Barranca Bermeja y que va para Bucaramanga, ahí en el kilómetro 2, adelante de La Fortuna, en sentido Barranca Bermeja Bucaramanga, hay todavía una emanación de petróleo que los mismos ingenieros de Ecopetrol que hicieron una visita en ese momento, a ese punto, dijeron que sí, que era un vertimiento que estaba descontrolado y que estaba yéndose a la quebrada La Lizama, pero que eran pequeñas trazas, entonces el impacto era mínimo. Pero ese pasivo ambiental que nos había dejado el Pozo Lizama 158, pues no había sido subsanado, a pesar de que Ecopetrol dijo efectivamente que ellos tenían la responsabilidad sobre ese pasivo ambiental, y a hoy no han cumplido. Entonces, justamente este proyecto lo que hace es reconocer el pasivo para que se pueda atender a esa necesidad que dejó Ecopetrol. Desde el Socorro Santander, mira Darwin, Socorro Santander, colectivo comunero, muy contento con la gestión de nuestro congresista. Un saludo, Darwin, también muy orgulloso, muy contento por lo que han logrado, todo lo que hicieron el día viernes, porque pues en el Socorro están pasando cosas muy lamentables con esta alcaldía, con esa alcaldesa que tienen allá que pintaba de alternativa, pero en realidad salió pues peor que cualquier político tradicional. Tenían en el Socorro la deuda de hace tanto tiempo del teatro que se iba a convertir en un elefante blanco, tuvieron que hacerle adicionales, tuvieron que pasar cerca de 4 gobernaciones para que pudiera concretarse, y ustedes han hecho una labor de resistencia muy valiosa en ese territorio. Hola Cris, por ejemplo, en el municipio las constructoras talan, ¿qué impacto tendrían? Claro que sí, estos son muchos de las empresas que generan unos impactos ambientales, unos pasivos ambientales, porque talan, y a pesar de que puedan, ojo, esto es muy importante, a pesar, en el proyecto se contempla que pasivo ambiental puede ser considerado también el daño ambiental o la afectación ambiental negativa que es autorizada. Es decir, en el marco de una licencia ambiental también se pueden generar pasivos ambientales. Es el caso, por ejemplo, de las constructoras. Se supone que tienen que tener unas licencias para que puedan talar árboles, para que puedan construir, pero eso genera esos pasivos que quedan como deuda, se van acumulando, no le cumplen, y digamos que ni siquiera tenemos la facultad de saber cuántos son los pasivos. Entonces, ya con la caracterización que vamos a tener a nivel nacional, vamos a poder decir, en Bucaramanga tenemos tantos pasivos ambientales, esto debería costar esto, estos son los responsables y esta es la forma de pagarle al ambiente. ¿Cómo le pagan? Con reforestación, le pagan con recursos económicos que sirven para invertir en la protección ambiental, para invertir en diferentes proyectos de reforestación o de limpieza del aire, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el mecanismo de pagar esa deuda que son los pasivos ambientales. Vamos a ver por acá. ¿Cómo sería la metodología que se debe adoptar las CARS para mitigar los pasivos ambientales? Esta es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa? El proyecto pretende que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía y a través del Ministerio de Ambiente, regule todo lo que tiene que ver con el mecanismo, la metodología para mitigar estos pasivos ambientales. Pero ¿qué pasa? Esto tiene unos costos, los pasivos ambientales tienen unos costos económicos. La política pública tiene que decir quién es el responsable. Y una vez establezca el responsable, hay una clasificación de los pasivos que se logra con el artículo 6, que era el artículo que les decía de el listado de pasivos, digamos el inventario. Entonces usted tiene el inventario, y el inventario tiene que decirle también en dónde está ubicado, georreferenciado, cuál es la cuantificación del impacto. Y una vez usted tiene esa caracterización, tiene que sacar cuánto vale cada pasivo ambiental.
cuánto vale en reforestación, cuánto vale en programas de cultura ambiental. Después de que usted sabe cuánto vale, entonces determina quién fue el responsable, o puede que primero determine el responsable. En muchos casos no hay responsable porque la autoridad ambiental no tiene las capacidades, porque ya sabemos todas las falencias que tienen las CAR. Entonces es un pasivo ambiental que se le llama pasivo ambiental huérfano, que no hay un responsable, no hay quien responda por ese pasivo ambiental. En esos casos es el Estado el que tiene que responder por el pasivo ambiental a través de las corporaciones, porque estas corporaciones no cumplen con sus funciones misionales y tampoco cumplen con sus funciones sancionatorias y tampoco cumplen con sus funciones de control preventivo. Entonces ellos van a tener que asumir la responsabilidad a través de su presupuesto de esos pasivos ambientales que se generen y de los cuales no encuentran el responsable directo. Esa es la forma. Vamos a ver, amigo, buena por esa, muchas gracias. ¿Qué pasó con la bajadita del sueldo? ¿Se quedó en veremos? No, la bajada del sueldo, hay diversos mecanismos, hay como 5 proyectos de ley para bajar el sueldo. Yo estoy de acuerdo con eso, aunque yo creo que esa mierda no soluciona en nada los problemas. Pero yo firmé todos los proyectos, yo dije vamos para adelante, bajemos el sueldo, listo, eso no soluciona nada. ¿Por qué? Porque eso no tiene un impacto fiscal real y lo que yo me preguntaba en todos los proyectos es listo. Reducimos el sueldo, pero ¿cómo garantizamos que esa reducción del sueldo no se vaya a otras malversaciones de los recursos? Entonces, hay un proyecto bien interesante que lo que logra es, pues aquí en Colombia hay un déficit fiscal gigantesco, ¿sí? Tenemos unos niveles de deuda pública gigantes. Hoy estábamos hablando en una reunión presentando, el Contralor estaba presentando un informe sobre la deuda y decía que había subido 20 puntos porcentuales sobre el PIB la deuda externa. ¿Por qué? Por los factores internacionales o por lo que sea, pero el caso es que en el presupuesto del siguiente año van 77 billones de pesos solo para pagar la deuda, de los cuales aproximadamente, si no estoy mal en el número que día estaba estudiando ese proyecto de presupuesto, el 50 billones van para pago de intereses, maestro. Entonces, ¿qué pasa? Que en la reforma tributaria quieren meter la reducción del salario. Me parece interesante porque necesitamos recaudar dinero para tapar el déficit. Entonces, nos impondrían un impuesto más cercano a los 10 millones de pesos, según entiendo, para que ahí se represente lo que es la reducción del salario. Entonces, ¿eso qué garantiza? Que la plata ya no es que les vamos a reducir y la plata se va a quedar de pronto, no sé, en la dirección de la Cámara de Representantes o se va a quedar acá. No va a quedar en el Congreso, sino que va a ir vía un impuesto, que vamos a pagar un impuesto adicional de cercano a los 10 millones de pesos para que eso vaya a la reforma tributaria que se supone va a inversión social. ¿Este proyecto es una deuda histórica de los territorios y de los líderes? Claro que sí, es una deuda con los líderes sociales, porque los líderes sociales han arriesgado su vida, han puesto su vida en juego para defender esos territorios, para que no queden los pasivos ambientales justamente. Eso es lo que pretenden las comunidades, los líderes ambientales cuando van a una manifestación pacífica, cuando nos manifiestan todas las denuncias que nos han manifestado sobre conflictos socioambientales. Entonces ellos... es una acción más preventiva. También tienen acciones posteriores, pero la acción de los líderes ambientales es muy riesgosa justamente porque es preventiva, porque ellos impiden que se genere el pasivo ambiental. Y esto es muy valioso porque reconoce el pasivo ambiental, ya sabe que reconocen su trabajo de paso, su trabajo de protección de estos pasivos. Queremos que venga a Puerto Wilches y vea cómo está. Puerto Wilches, en Puerto Wilches hay muchos problemas. Allá nosotros denunciamos unos problemas de contratación pública, un contrato de más de 10 mil millones de pesos que lo querían direccionar porque la misma empresa, imagínense esta joda, la misma empresa que estaba elaborando los costos del proyecto, que estaba elaborando el presupuesto y los costos unitarios, se presentó para ganarse el proyecto. Eso es una forma de amarre con pliego tipo que lo denunciamos y lo frenamos. ¿Y dónde se deja la ingobernabilidad de Girón? Se debe
esa es una deuda que tenemos con Girón los alternativos, lograr arrebatarle a los clanes politiqueros y a todos estos políticos tradicionales el poder en Girón, porque pues Girón tiene unas deudas sociales muy grandes debidas a las deudas que han tenido los políticos y dirigentes. Gracias, doctor, Dios me lo bendiga, muchas gracias. No me gusta que me digan doctor, pero chévere, un gran logro. Hay que devolverle ambiente, claro, hay que devolverle la tierra, porque si nosotros no le devolvemos esa deuda que le estamos generando a la tierra, la tierra nos lo va a cobrar. Y no crean que esos movimientos telúricos, que esos cambios de clima, que esa elevación de la temperatura, esos son los efectos de cómo la tierra intenta ser resiliente a todo el daño que le estamos haciendo. Los daños ambientales y sociales de la ruta del cacao. Hoy hablé justamente de eso, porque en la ruta del cacao es donde se encuentra uno de los pasivos ambientales que hice mención hoy aquí en la Cámara de Representantes. El pasivo ambiental de la contaminación de la quebrada de la Lizama se encuentra justamente en la ruta del cacao y estamos haciendo el análisis de los demás pasivos ambientales que pueden estar presentes allá en la ruta del cacao con cómo avanzó ese proyecto. También es posible, antes de dar permiso de aprovechamiento forestal, las organizaciones ambientales puedan... Sí, claro que sí. Por eso justamente la política pública que aprobamos hoy, que se va a determinar por parte del gobierno, tiene 5 audiencias públicas para escuchar a las comunidades y que las comunidades puedan ser vinculadas activamente en la elaboración de la política pública a través de las audiencias, que son los diálogos sociales que ha mencionado el presidente. La organización del territorio sobre el agua, claro que sí, esa es otra meta que hemos puesto, justamente por eso logramos que en el presupuesto del Ministerio de Minas se quitaran 5.800 millones de pesos que iban destinados a yacimientos no convencionales, es decir, a fracking, y los trasladáramos a reconversión minera, es decir, a llevarle alternativas socioeconómicas a la gente de los páramos que ha protegido estos territorios, pero que tiene que vivir de algo. Les tenemos que llevar alternativas y con esos recursos vamos a lograrlo. Hay que decir que eso es muy poco, pero tenemos que seguir insistiendo ahorita en el debate de presupuesto. Y eso para que saquen a la comunidad Paseo del Puente 2. Ese es un pasivo ambiental que ya dejaron de 37 árboles, si no estoy mal, 40 árboles. Toca hacer una mesa de trabajo para pasivos ambientales en el corregimiento del centro. Las licencias, ese es el problema, que las licencias ambientales avanzan a toda costa sin las audiencias públicas pertinentes y con escucha a las comunidades, sin las consultas previas con las comunidades indígenas y el territorio. Eso lo tenemos que lograr modificar también en el refuerzo que le vamos a hacer a las instituciones ambientales, en la reforma al Sistema Nacional Ambiental que vamos a hacer próximamente. Hay que garantizar que las autoridades ambientales protejan los predios de protección. Eso es lo que debe pasar, eso sí es fundamental. Terrible la autoridad, ¿dónde anda? Sí, eso se pregunta Carlos Parra cada vez que pasa un desastre ambiental en Bucaramanga. ¿Dónde está la CMB, que es la autoridad ambiental allá? No es apropiarse de los terrenos, nació defender el humedal allí existente. Lo que sea área protegida, hay que protegerlo. Para los que se van conectando, quería contarles algo. De verdad hoy me sentí contento en el trabajo. Contento. A veces uno siente frustración porque la gente no le para bolas a uno, porque no le paran bolas al debate, pero hoy me siento contento porque recorrí todo esto, me lo recorrí. Casi que puesto por puesto. Aquí todo este sector está la derecha, digamos, está el Partido de la U, está Cambio Radical, están los conservadores. Todos presentaron proposiciones, acá está el pacto, allá estamos los verdes, está el liberal acá. Todos presentaron proposiciones. Entonces, les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, aquí aquí es la mesa directiva. Entonces, aquí está la mesa directiva y la gente viene aquí a secretaría. Esto es lo que es la secretaría cuando estamos durante la plenaria. Y radica las proposiciones acá. Entonces, nosotros como ponentes del proyecto nos encontramos en esta parte. ¿Sí? Entonces, aquí este es el sitio de exposición, delante de todos. Entonces, nosotros como ponentes nos van llegando proposiciones acá y uno tiene que coger la proposición, leerla, compararla con el artículo original, con lo que nosotros aprobamos en la ponencia, y si no estamos de acuerdo, entonces hay que ir hasta el puesto donde está el representante que hizo la proposición y decirle: representante, lo que pasa es que nosotros consideramos que, por ejemplo, hoy logramos que muchas de las proposiciones quedaran como constancia porque nosotros nos dejamos orientar mucho por la sentencia del Consejo de Estado. Entonces yo salía corriendo inmediatamente y me iba
que para donde los liberales, que para donde los del pacto, que para donde los conservadores, a decirles, pero es que hay una sentencia que ordena cómo se debería hacer la política pública, o que nos da unas sugerencias de cómo debería ser la política pública de pasivos ambientales. Entonces él discutía y debatíamos argumentativamente con el representante que había presentado la proposición, y uno le dice, déjela como constancia para que él pueda hacer su aporte, pero no queda vinculado directamente al articulado del proyecto. Entonces logramos que, yo creo que de 50 proposiciones que se presentaron, por ahí 40 quedaron como constancia, hablando uno por uno, y era corra para acá, corra para allá, y después vine e hice una intervención. Hice una intervención en la cual expuse los pasivos ambientales de Santander, hice una intervención en la cual expuse la importancia de este proyecto, la sentencia la expusimos, todo muy bien preparado con el equipo, que hay que decirlo, el equipo trabajó duro en esta ponencia, y listo, y nos vinimos para acá. Luego, entonces, primero se aprueba la ponencia, el informe de ponencia, luego se aprueba el articulado. Pero ¿qué pasa? Que como había tantas proposiciones, y algunas de esas, entonces habían unas que se quedaban como constancia, pero otras son las proposiciones que van avaladas por los ponentes. Entonces nos preguntaban a nosotros si vienen avaladas. ¿Por qué es importante si están avaladas o no por el ponente? Porque si están avaladas por el ponente, pues la mayoría de los congresistas saben que el ponente es el que más estudia el proyecto, por lo tanto el que más tiene conocimiento de la conveniencia del proyecto. Entonces, si el ponente avala la proposición, es mucho más fácil que avance. Entonces logramos que no tuviese que votarse proposición por proposición, sino que todas las proposiciones que quedaron avaladas se votaron en bloque, y luego entonces el secretario lee el articulado como queda, con todas las modificaciones que se le hicieron. Entonces el secretario hizo la lectura y el presidente dice, somete a votación el articulado. Una vez se aprueba el articulado, el presidente somete a votación el título y la pregunta. El título, es decir, el título del proyecto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quiere la Cámara de Representantes, la plenaria de la Cámara de Representantes, que este proyecto avance al siguiente debate? ¿Cuál es el siguiente debate? Este es un proyecto de ley ordinaria. Un proyecto de ley ordinaria entra por alguna de las comisiones dependiendo de la especialidad del proyecto. Entonces, este es un proyecto ambiental, quiere decir que entra por comisión quinta, porque la comisión quinta es la que trata los asuntos ambientales. Una vez lo aprueban allá en la comisión quinta, que en este momento somos 23, pasa a siguiente debate. El siguiente debate es el de la plenaria de la Cámara de Representantes. Una vez se aprueba en la plenaria de la Cámara de Representantes, entonces pasa al siguiente debate. El siguiente debate se lleva a cabo en la comisión quinta, pero ya no de la Cámara, sino del Senado de la República. Si quieren, ahorita se quedan y vamos al Senado. Una vez se aprueba en la comisión quinta del Senado de la República, preguntan, ¿quiere la comisión quinta del Senado de la República que avance a siguiente debate? El siguiente debate es en la plenaria, pero ya no de la Cámara, sino del Senado. Cuando se aprueban los cuatro, si en Cámara y en Senado se aprueba el mismo texto, ese se va con otra pregunta, que es, ¿quiere que pase a orden del presidente? Entonces el presidente lo sanciona, y cuando el presidente lo sanciona, ahí ya es una ley. Esas son las ordinarias. Los actos legislativos ya son más complejos, porque ya no son solo 2 debates en Cámara y 2 en Senado, sino 4 en Cámara y 4 en Senado, es decir, 8 debates. Esos son los actos legislativos o las reformas estatutarias, que la reforma al Sistema Nacional Ambiental, donde está la reforma a la SCAR, es un acto legislativo, es una ley estatutaria que tiene que pasar por 8 debates. Entonces, ¿aquí qué logramos? Aprobamos en la Cámara de Representantes. Por consiguiente, la pregunta es, ¿quiere la plenaria que pase a comisión quinta de Senado o que pase al siguiente debate? Y cuando es aprobado, entonces se va para la comisión quinta. En la comisión quinta, por ejemplo, les pongo un ejemplo. En la comisión quinta de Senado, ¿quién está? Está Inti Asprilla, que es el presidente de la comisión. Por lo tanto, esperamos que este proyecto avance rápidamente.
En la comisión quinta también está Isabel Zuleta y hay otros congresistas del pacto. En la comisión quinta de Senado creo que está también Miguel Ángel Pinto de Santander. Y luego, entonces pasa a la plenaria del Senado, ¿sí? Y así es como se convierte en ley. Pero entonces, esta que es ley ordinaria. Pero la dinámica es muy chévere, porque entonces uno tiene que ir a hablar, argumentar. También se abren debates aquí, digamos, de manera pública o con micrófono. Entonces habían unos representantes del Centro Democrático que tenían algunas dudas sobre algo que se llama la caducidad del pasivo ambiental. Es decir, usted genera el daño y a partir de que se genera el pasivo ambiental, para que usted, digamos, asuma el pasivo, es decir, pague o restituya al ambiente, pasan cerca, en lo que hay en la ley actualmente son 20 años. Es como que se acaban los términos. Entonces, si después de usted de 20 años, a pesar de que generó hace 20 años un impacto ambiental negativo, es decir, un pasivo ambiental hace 20 años, si usted pasaron los 20 años y se logró hacer el pendejo y no hizo nada, ya después de 20 años, chao papá, no pasa absolutamente nada. Por eso tenemos que estar pendientes actualmente de los pasivos ambientales que hay en la CMB, en la CAS, en Santander, de que lleven cerca a 20 años. Porque después de los 20 años ya no podemos pelear para que le respondan al ambiente, ¿sí? Por su deuda. Entonces, por eso es que es muy importante. ¿Qué nosotros queremos? ¿Qué queremos nosotros en el proyecto? Que esto sea a término, digámoslo, un término más amplio o un término indefinido. Porque usted genera un impacto ambiental, pero en tiempo geológico el impacto ambiental, en tiempo geológico un impacto ambiental de 20 años no es nada. Es decir, ¿qué es el tiempo geológico? El tiempo que se forman, que se depositan las formaciones. O sea, son, ¿cómo explicarlo? Es un rango de tiempo que es muy largo para nosotros, pero para la Tierra es muy corto, ¿sí? No sé si han escuchado de Pangea, que era cuando África, Europa, Norteamérica, Suramérica, todo estaba pegado. Eso era Pangea, estaba todo pegado. Y después se fue despegando despacio por el desplazamiento de las placas tectónicas y quedó como ahorita. Pero imagínense cuántos millones de años tuvieron que pasar para eso. Pues resulta que los impactos sobre la Tierra no tienen un término de caducidad. Nosotros queremos que no tenga término de caducidad y tengan que restituir al ambiente sin importar cuánto tiempo pase, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos, pero esa duda la tenía el Centro Democrático porque, digamos, es una duda válida. Ellos tienen unos intereses, digamos, de algunas industrias que han pasado años y le quieren cobrar impactos ambientales, y lo que ellos peleaban era que, por ejemplo, no sabían si realmente el impacto lo podía generar esa industria o no, o una empresa o no, porque como pasaban tantos años y no había la forma esa es la palabra, que no prescriba la deuda ambiental. Entonces, que como pasaban tantos años no sabíamos si realmente sí podía determinarse si el impacto era generado por uno o por otro responsable, ¿sí? Pero pues ahí está en la memoria histórica de las corporaciones o de las autoridades ambientales. Entonces eso era lo que les quería contar. Mire, aquí ya está solito, les vamos a mostrar aquí. Este se llama el Salón Elíptico. El Salón Elíptico es donde se reúne la plenaria, es decir, todas las 7 comisiones que las conforman los diferentes congresistas se reúnen aquí en la plenaria. Mi puesto es por aquí, este es mi puesto, allá atrás. ¿Sí? Aquí, entonces venga, les cuento, aquí va el pacto histórico. Todo esto es pacto histórico, las primeras 3 líneas, pacto histórico. Por este lado, aquí, conservadores. Aquí detrás va Cambio Radical, Partido de la U. Por aquí detrás, todo esto es Partido de la U, Cambio Radical. Más atrás está el Centro Democrático, por aquí en esta esquinita de atrás. Por aquí está Centro Democrático también. Más atrás están las curules especiales de paz, transitorias. Y por este lado, volviendo aquí, entonces, después del pacto, está el Partido Liberal. Todo esto es Partido Liberal. Todo esto. Y detrás del Partido Liberal está el Partido Alianza Verde. Todo eso atrás es Partido Alianza Verde. Los comunes van detrás de nosotros allá atrás y otros espacios para las curules especiales de paz. Allá son las gradas, allá arriba ustedes pueden venir para que vean las plenarias, allá arriba.
Vea todo eso allá arriba. Pueden venir, asistir. Ah, sí, claro que sí. Está programada en Bucaramanga nuestra audiencia pública de limitación de páramos. Ahorita les voy a invitar para que no se la pierdan en el auditorio del Acueducto Metropolitano. Directiva. Esta es la mesa directiva de la Cámara. Mire, estas son las pantallas que instalaron hace poco. Ahí me veo yo. Esta es la mesa directiva. Mire, este es el presidente, que es David Racero. Aquí va la segunda vicepresidenta, que es Tatiana. Y aquí va la primera vicepresidenta, que es del Partido Alianza Verde, que es Olga Lucía Velázquez. Oiga, nosotros. Y allá abajo el secretario. Y listo. Entonces, invitados, por aquí voy cerrando el live. Muchas gracias a todos los que se conectaron.